Vamos con el ascendente Libra para explorarlo un poco todo, ¿no? ¿Qué significa tener la casa 2 en Virgo? ¿Qué significa que tu regente sea Venus? ¿Qué significa integrar el aprendizaje de Aries, que es tu signo opuesto complementario y que marca o tiñe un poco cómo es la relación con la autoafirmación, con los límites y qué clase de vínculos, escenas, situaciones, personas se nos presentan en la vida? Vamos a ver también algún personaje famoso que se relacione con esta energía de este ascendente Libra y distintas cosas que implica. Así que bueno, vamos para adelante. Vamos primero a abordar, vamos desde afuera hacia adentro, desde lo que es corporal, material, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué cosas rige Libra en el cuerpo? Libra rige la zona lumbar y la parte baja de la espalda y por eso también donde están los riñones. Vos pensás que la columna lumbar es un punto central, un punto de apoyo que divide y que también soporta la presión y el peso. Es un punto de ajuste que representa simbólicamente el intento de armonizar peso y tensión en el cuerpo. En cuanto a los riñones y el sistema urinario, que es extremadamente importante para Libra, vamos a ver que la función del riñón es filtrar y equilibrar los fluidos. Entonces los riñones forman una parte central del proceso de eliminación de toxinas, que eso tiene en común con Escorpio, y también mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio. Simbólicamente, ¿qué refleja? Al igual que en Virgo, de alguna manera, esta capacidad para discernir, por eso digo Virgo, porque es una palabra virginiana, discernir lo que sirve y lo que no, y qué tipo de vínculos tienen más que ver conmigo o me proporcionan tranquilidad, paz, armonía, o que me contribuyen en algo artístico que estoy creando, o discernir también cuáles vínculos tengo que conservar o debería eliminar. En cuanto al sistema venoso y la circulación, que también es regido por Libra, la circulación venosa simboliza cómo el ascendente busca que la energía fluya sin choque, sin presión, sin extremos. Por eso es de alguna forma la diplomacia biológica del cuerpo. Y por último, la piel. Si bien la piel es más del ámbito de Saturno, la piel también hace a esto que nos separa de los demás o que nos ayuda a relacionarnos con. Veámoslo así un poquitito más. Es el órgano que nos pone en relación y por eso tiene que ver con el equilibrio entre adentro y afuera, entre lo propio y lo compartido. La piel como esto que nos protege pero que a la vez nos separa. Entonces, si vemos circulación, riñones, piel, lo que hace al equilibrio, lo que nos permite eliminar, discernir qué sirve de lo que no sirve y sentir paz interior. Eso se puede ver de alguna manera roto cuando hay algo que está en desequilibrio. ¿Por qué siempre empezamos por el cuerpo en los ascendentes? Porque a veces tendemos a psicosomatizar. Cuando algo no está en coherencia interna, cuando lo que siento, pienso, no tiene que ver por ahí con cómo actúo o lo que se me presenta afuera, cómo lo resuelvo, a veces el cuerpo lo manifiesta. ¿Y dónde lo manifiesta? Y bueno, dependiendo de los planetas que tengas en tu carta o del ascendente que marca qué es el ascendente, el yo soy, pero también el cuerpo físico. Entonces a veces estas cosas que yo te nombré pueden verse afectadas si uno no se siente del todo bien o si no está actuando en coherencia con el propio sistema de creencias. Pensá que en Libra, desde los primeros años hay un fuerte impacto, ¿no?, de lo que representa el entorno, los vínculos. Y vamos a empezar por esto. Venus es el planeta que también rige a Tauro y es la función de los vínculos, del amor, del deseo. Cuando hablamos de Venus o dónde está colocada en la carta natal, que para vos va a ser extremadamente importante porque tiñe la forma de actuar y pararnos en el mundo y de vincularnos también, Venus nos va a llevar a identificar qué cosas me gustan, qué cosas me hacen bien, qué tipo de personas representan para mí un vínculo saludable, qué cosas me conectan con la armonía, con la belleza, con el equilibrio. Y no porque necesariamente la balanza libriana hable de una persona que sea totalmente equilibrada, sino en cómo hacemos para mantener ese equilibrio interno. Fíjate que aparte, ya lo vamos a ver, pero Libra es el único signo que tiene un símbolo que lo representa, que no es ni animal ni humano. Es una balanza.
Pero bueno, no nos adelantemos. Volvemos a que desde muy temprano en la vida hay una fuerte sensibilidad al clima relacional de nuestro entorno. Entonces nos preguntamos, ¿esto está bien para todos? ¿Estamos en sintonía? ¿Hay belleza? ¿Hay equilibrio en eso que estamos haciendo juntos o en equipo o en grupo? Y entonces lo primero que me voy a plantear es cómo me acerco al mundo. Pensemos que del otro lado de Libra, ¿quién está? Aries, que conecta con la asertividad o la autoafirmación. Acá estoy yo. Mientras que Libra significa que en realidad Libra corresponde a esa casa 7 donde las cosas terminan, donde el sol se oculta, y cuando el sol se oculta, el ego se oculta, se apaga, aparece la figura de los demás, del otro. Por eso para Libra, las relaciones, entender cuál es el lugar en el entorno, cómo están los demás parados, qué necesitan los demás, va a ser importante. Lo relacional en Libra no es solamente una cosa que nombramos como algo para el signo, sino como parte de la identidad. Fíjate que el ascendente representa la forma en que tomamos contacto con la vida. Con Libra, el primer movimiento hacia el mundo va a estar mediado por la búsqueda de armonía y suele mostrarse amable, encantador, diplomático, detallista en esta comprensión del otro y del entorno donde nos movemos, pero esta no es solo una cuestión de gusto o de diplomacia, es una forma estructural de relacionarnos con el entorno. Es súper importante entender esta dinámica si somos ascendente Libra y por qué el otro ocupa ese gran lugar en nuestra vida y por qué también cuando estamos faltos de límites o en dificultad de conectar con la coherencia caemos a la sombra libriana que habla de no poder poner límites, no poder decir que no, terminar haciendo lo que el otro quiere, terminar cediendo. Vamos a verlo paso por paso. Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad de agradar o de evitar el conflicto y de que todos estén bien? Y por eso le termino a veces diciendo a alguien, sí, tenés razón, cuando en realidad pienso lo contrario. Pero es para mantener, ¿no? No generar conflictos que no sean del todo necesarios. Es porque, como te digo, esta necesidad a veces de evitar el conflicto de agradar no es superficial o una estrategia social o política que tengamos, sino que es existencial. ¿Por qué? Porque siendo ascendente Libra, nos sentimos seguros cuando hay acuerdo, cuando hay simetría y cuando hay un orden afectivo. Entonces la palabra de afectividad va a ser extremadamente importante para este ascendente. Entonces nos vamos a focalizar más que nada en lo relacional. Por eso el primer impulso vital del ascendente Libra no es afirmarse, sino conectarse. Esta es una palabra súper clave. Libra no entra al mundo como una flecha, en el caso de Aries, por ejemplo, sino como una pregunta compartida. ¿Podemos estar bien entre todos? ¿Qué necesita el otro? ¿En qué puedo aportar? ¿Cómo mantengo esta fluidez que me trae paz interior? Y entonces vayámonos a esta otra parte, ¿no? Que tiene que ver con las decisiones. A esta parte le puse el título del desafío de decidir, porque realmente, y en esto, al ser un signo de aire, igual que Géminis, igual que Acuario, siempre vamos a estar viendo que hay dos opciones, dos miradas, un pasado y un presente, dos trabajos, dos amigos, dos relaciones, ¿no? Estar viendo que siempre hay grandes bifurcaciones y algunas de ellas aparecen en momentos muy cruciales en la vida. Uno de los grandes aprendizajes para ascendente Libra siempre va a ser la toma de decisiones y no por falta de inteligencia. El tema está en que estamos siempre viendo todos los puntos de vista al mismo tiempo. Si elijo esto pierdo aquello, y si me equivoco, y si alguien se molesta, y si no era el momento, y entonces surgen todos y sí, ¿qué hubiera pasado si? Que nos desconectan de nuestra esencia. Pero hay una cuestión en Libra, signo de aire, signo cardinal, que tiene mucha fuerza, que apunta a la armonía, a la estética y a la diplomacia, que es ver todas estas aristas. ¿Por qué se lo asocia a Libra al diplomático? Y a veces también al mentiroso, ojo, pero es esta cuestión de la palabra se torna importante porque es el medio para conseguir un fin y porque a partir del diálogo construyo puentes y relaciones con otras personas. Y como además sabemos como ascendente Libra que hay un punto de acuerdo, hay un punto en común, es lo que tendemos a buscar. El tema es que cuando insistimos a veces sobre eso, mucho tiempo en un lugar donde no va a haber la capacidad de negociar o de ceder o de flexibilizar, puede ser que nos terminamos perdiendo en toda esa dinámica, en toda esa dialéctica que hace el ascendente Libra.
Un autor dice que Libra puede quedarse en el umbral de la acción, contemplando todas las opciones pero sin animarse a cruzar el puente o a tomar una decisión, ¿no? Es como si el alma tuviera miedo de dañar la armonía con cada movimiento, una balanza que nunca termina de inclinarse. Por eso hablamos de que esto puede presentarse como un conflicto interno donde nunca me termino de decidir. Y el hecho de no tener un posicionamiento claro, sobre todo, por ejemplo, suponte que estés en un puesto en una organización, trabajando en relación de dependencia en una organización, o no, estás en un puesto que tiene que tomar decisiones y a veces no jugarse por un posicionamiento implica la pérdida del poder también. Esto también es importante ir como masticándolo y teniéndolo en cuenta. Obviamente, a veces tomar una posición o tomar una postura implica perder algo. Y es poder jugársela por eso, ¿no? Y poder decir, bueno, ¿cuál es el límite? Hay un autor, Robespierre, creo, si no me equivoco, pero capaz que es otro, que decía, estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros, ¿no? Esta frase está un poco asociada al mecanismo de Libra cuando a veces negocia, pero algunas cosas son innegociables. Entonces, en este trabajo interno que hacemos desde la astrología con el ascendente es cuáles son mis no negociables, a dónde yo pongo el límite claro como el agua y digo, bueno, yo puedo aceptar y flexibilizar, pero hasta acá, y todo esto otro no. Y ahí va a ser cuando me corra, cuando dé un paso al costado. Vamos a hablar acá de preguntas claves que podemos trabajar. En astrología sabés que tenemos 12 signos, ¿no? El espacio dividido en 12 fracciones, cada fracción asignada a un signo, cada signo regida por un planeta. Algunos signos comparten planeta regente. Ese planeta da unos atributos, unas funciones, y Venus representa el deseo, lo bello, el dinero, la autoestima, los valores, ¿no? A veces cuando enfrentamos una cuadratura de Venus hablamos de una cuestión de conflicto con valores propios o con los valores que otro me presenta distintos a los míos que me generan un dilema moral, por ejemplo. Pero en esta división del espacio y de los 12 signos tenemos 12 signos, pero en realidad 6 pares de signos, donde hablamos de opuestos complementarios. El 1 y el 7, Aries y Libra. El 2 y el 8, Tauro y Escorpio. El 3 y el 9, Géminis y Sagitario, ¿no? Esto un poco funciona así. En Aries, el Sol nace ascendente, acá estoy yo. En la casa 7, en el descendente, en Libra, el Sol se oculta, el ego muere, entonces aparece el otro. Por eso, como hablábamos al principio, la importancia del otro es muy relevante para el ascendente, pero acá hay que entender quién es el otro y quién soy yo. ¿Qué cosas me representa ese otro en mi vida? El otro no es un complemento, es una necesidad constitutiva y no se trata solamente de vincularse, sino de definirse a partir del vínculo. Por eso es súper importante entender o definir qué es un vínculo para mí, cuáles son las condiciones de ese vínculo, cómo puedo decir si ese vínculo es sano también. Por eso uno de los aprendizajes más profundos es descubrir quién es uno sin perder el lazo con el otro. Y esto también obviamente implica atravesar etapas en las que el yo puede adaptarse excesivamente para no generar fricción, y acá surgen todos estos problemas en donde terminamos cediendo nuestro poder personal y el otro termina decidiendo por nosotros. Y surgen en este lapso todas estas conversaciones internas donde decimos, pero ¿cómo fue que terminé acá, ¿no? Parado en este lugar, o en este trabajo, o en esta relación, o en este lugar del futuro, ¿no? Evitar confrontar, aunque algo duela, construir una identidad de a dos, disolviendo los propios bordes. Estas son cuestiones que pueden suceder o que a veces están relacionadas o implicadas con el ascendente Libra. No necesariamente esto es así tal cual, porque tenemos muchos planetas en nuestra carta y bueno, es esencial que también encuentres dónde está Venus puntualmente en tu carta natal, en qué casa astral, en qué signo, qué aspectos tiene. Y obviamente que más allá del ascendente que vos tengas, que es este camino de aprendizaje, este camino evolutivo, que lo vamos a seguir desglosando, la luna representa otras cosas en tu carta y el sol también te da una fuerza y una voluntad. A lo mejor vos tenés el sol en Aries, entonces entendés perfectamente dónde está el otro y dónde estás vos y cuándo tenés que ceder y cuándo tenés que accionar o autoafirmarte. Una posición compleja pero maravillosa esa también.
Entonces, bueno, entender la totalidad, ¿no? Esto que venimos hablando de la importancia del otro, vamos a tratar de resumirlo un poco. A veces un ascendente Libra puede sacrificar su individualidad en nombre de la relación, sin advertir que una relación real solamente existe entre dos seres diferenciados, ¿no? Acá hay un psicólogo que lo nombré en un episodio de un podcast que habla sobre las relaciones, por si también lo querés ir a mirar, que está ahí, lo voy a poner ahora abajo en la descripción. Y este psicólogo hacía 3 preguntas si uno estuviera en un conflicto con una relación, y una de ellas era ¿por qué no debería quererte? Me pareció una pregunta impactante, ¿no? Que un ascendente Libra está bueno que se la haga si está en un vínculo con alguien de amor o amoroso. Y la otra es también, si tuvieras una hija o un hijo, o los tenés de hecho, ¿le desearías esta relación que vos tenés a uno de ellos? ¿Le daría a alguien que quiero profundamente, con toda mi alma, este vínculo que tengo? Y entonces ahí podemos analizarlo a veces, desenlazándolo y poniéndolo afuera un poquito más objetivamente. En el proceso evolutivo, el ascendente Libra, por ahí se le pone como desafío que tiene que aprender a estar en relación sin depender del reflejo. Entonces a veces termino no diciendo lo que pienso para no herir, o no marco límites para no generar conflicto, y el otro se vuelve una figura poderosa que define, que condiciona, y entonces, sin querer, nos quedamos atrapados en un vínculo donde el equilibrio finalmente es solamente una apariencia, no es un equilibrio real, no hay una balanza que esté funcionando ahí del todo, ¿no? ¿Y qué sería esto del arte de vincular para un ascendente Libra? Conectar sin perderse. ¿Y cómo hacemos esto, no? Porque esta es la parte, por ahí la parte más práctica y más difícil, conectar sin perdernos. El ascendente Libra trae un talento natural que es crear puentes entre personas, entre ideas, estilos, emociones. Hay una inteligencia vincular que no busca solamente agradar, sino comprender al otro, leer el contexto, facilitar encuentros donde todos puedan sentirse reconocidos. El arte libriano estaría en tender el puente, pero sin disolverse en el puente, y eso exige escuchar sin anularse, ceder sin traicionarse y negociar sin perder de vista la verdad interna. Es un ascendente, ¿no? En esto de, para mí vincularse es complicado, sobre todo cuando uno está atravesado por distintas circunstancias y también por algunos hilos invisibles que está bueno comprender, ¿no? Por ejemplo, si sos ascendente Libra, obviamente que el descendente, la casa 7, está en Aries, y en la casa 4 tenés a Capricornio, y en la casa 10 tenés a Cáncer. Pero ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son estos hilos invisibles? Y bueno, la casa 4, que se relaciona con el hogar, con la pertenencia, de la forma en la que fuimos criados y seteados también, toda esta infancia, todos estos recuerdos, nuestros sentimientos más privados, más íntimos. Y esos sentimientos son de índole capricorniana. ¿De qué estilo de hogar venimos? ¿Cuál es nuestra memoria afectiva de alguna manera? Y esta cosa vinculada al sacrificio también, ¿no? A que a veces hay que poner mucho de uno, que a veces hay que trabajar un montón, donde expresar lo que siento no tiene tanto espacio, porque en Capricornio, bueno, hay que hacer, hay que poner metas, hay que trabajar, hay que ser serios, y cuando uno está haciendo todas esas cosas, a veces no encuentra o no encontró en el ámbito donde uno se crió, la dulzura, la ternura para poder sentarnos a decir, che, me pasa esto no me gusta. Y entonces, claro, esos hilos capricornianos atados a nuestra memoria a veces aportan a esta otra parte que te digo que es cuando perdemos la noción del límite con el otro o del otro o de nosotros mismos, ¿no? En la parte laboral, profesional, es la otra punta, es Cáncer, donde a lo mejor siento que puedo generar armonía, lazos, y siento que pertenezco y que sé cuál es mi lugar y que sé cuáles son los límites, porque corresponde al signo de Cáncer, también cardinal, donde tal vez en ese trabajo encuentro ese lugar de pertenencia donde los roles están bastante marcados y definidos y no es necesario poner tantos límites porque el límite está puesto por otra persona. Ese puede ser un ejemplo también, ¿no?
Hay un montón de ascendentes Libra que son conocidos o reconocidos, y una frase que traigo como para seguir hablando de esto de los vínculos y de entenderse dentro de este entramado es una frase de Frank Sinatra, cantante, que dice: puede ser un rompecabezas, pero me gusta la forma en que encajan las partes, ¿no? Y para mí Libra es un poco un rompecabezas en el sentido de poder armarse junto con el otro, o cuando tenga que salir de esa pieza compleja que armó, cómo hace para salir sin romper el dibujo, ¿no? Creo que ese es un desafío que tiene el ascendente Libra como destino, de alguna forma. Vamos a lo bello como la necesidad existencial de Libra. Y acá no estamos hablando de cosas superfluas o artificiales. Estamos hablando de algo que realmente hace a la armonía de la vida, ¿no? Esta búsqueda de belleza puede expresarse de muchas formas: en el vestir, en el hablar, en el moverse, en los vínculos, en los espacios, en la forma de pensar y de comunicar, en la claridad, diplomacia, armonía. Vas a ver que hay muchas personas con ascendente Libra y con Sol en Libra también, o con la Luna en Libra, que le dan importancia a esto de la presentación de las cosas, del packaging, de los colores que usan, de que su casa huela rico, por ejemplo, de que sus sábanas sean suavecitas, ¿no? Estas cosas que nos parecen que son detalles, que hacen cada detalle que forma, o cada parte que hace al todo. No se trata solamente de verse bien, hay una sensibilidad profunda que capta la disonancia, que capta el exceso y que lo sufre. El caos emocional, la agresividad o la fealdad en los vínculos impactan fuerte en el ascendente Libra. Entonces estamos hablando de captar la disonancia, lo grotesco, el exceso, lo que se va de mambo. Libra detecta esos desequilibrios y por eso trata de corregir. Y por eso empezamos hablando de algo que puede ser en principio superfluo, como esto de vestir de una determinada manera, pero en realidad tiene que ver con poder equilibrar patrones de colores, patrones en las relaciones, formas de dialogar que hagan a la armonía como la armonía que está presente en la naturaleza, donde cada elemento y cada ser vivo ocupa un lugar, tiene una función y respeta un determinado ciclo. Caruti da un ejemplo que hay en la naturaleza este equilibrio, y por ejemplo que los zorros no podrían comerse a todos los conejos, pero está bien que se coman algunos. Bueno, yo no lo estoy citando como él lo dice, ¿no? Pero ¿por qué? Porque si no habría superpoblación de conejos. Todo necesita un equilibrio y eso es lo que representa. Cuando hablamos de equilibrio libriano hablamos de eso, de que en todos los sistemas debe haber pesos y contrapesos para las cosas. Entonces acá en Libra hablamos de ética, de moral, de conflicto, hablamos de lo que hay que hacer o lo que debe ser o lo que me gustaría ser, y hablamos de lo bello como virtud, ¿no? Ya nos vamos ahí a una cuestión más de los filósofos antiguos. Por ejemplo, Steven Arroyo dice: Libra necesita un entorno armonioso para poder funcionar. El estrés ambiental o relacional puede desconectarlo de sí mismo. Entonces, miremos esto, lo bello no es estético, es energético. Es súper fuerte esta palabra, no es estético, es energético. Y Libra suele tomar del entorno muchas veces, o sea, ser muy sensible a lo que sucede en el entorno. Por eso también, cuando hablamos de armonía o de virtud o de verdad, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en nuestro ambiente, en nuestros vínculos y en nuestro interior, porque el organismo también es como en la naturaleza. Cada parte debe estar en armonía, tener una buena dieta, que sea equilibrada. Esto también hace al camino del ascendente Libra. Pero hablábamos de lo bello y esa cualidad es la que le permite al alma sentirse en paz. Y sin esa armonía, sin esa paz, ¿qué puede pasar? Que el ascendente Libra termine desorganizándose para afuera o internamente, o terminar evadiéndonos en fantasías que parecen agradables pero que no son reales, y entonces acá entra la procrastinación y también el autoboicot, porque no terminamos haciendo eso que nos va a hacer bien en el largo plazo, o también adaptándonos a lo que hay y no a aquello que nos haría bien o que nosotros queremos o que sentimos que merecemos. Porque al final, bueno, nos bancamos lo que hay, aunque duela, con tal de mantener la forma.
Y vamos a ver que algunos ascendentes Libra que no han podido desarrollar esta otra parte, ¿no?, de la autoafirmación, se quedan en esa forma. Y entonces también es bastante usual escuchar a algunas personas de este ascendente que, bueno, para afuera, por ejemplo, los vecinos del barrio dicen, porque todo normal, mira qué familia bien, pero para adentro es otra cosa. Esto de mantener las apariencias a costa incluso del el propio ser. Y eso es un poco lo que habría que romper si no estamos viviendo en coherencia interna. Bueno, y me gustaría compartir unas preguntas para reflexionar este ascendente y que lo vayamos pensando como camino evolutivo, cosas así muy puntuales. ¿Qué hay detrás del deseo de agradar? Porque acá está la evitación del conflicto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Si tengo un conflicto, ¿qué pasa? Y me da miedo el rechazo. Miedo al rechazo sería la primera cosa, ¿no?, a abordar. ¿Y eso qué reminiscencias me trae? ¿Con qué me identifica? ¿Con quién me identifica? Terror al conflicto. Miedo al rechazo, terror al conflicto. ¿Qué viene? ¿Un gran miedo detrás de eso tal vez a quedarnos solos? Que si yo digo mi punto de vista, entonces no voy a ser aceptado, y si no soy aceptado quedo solo. ¿Y qué me pasa cuando estoy solo? ¿Me banco la soledad elegida, digo, ¿no? También puede pasar esto, ¿no?, la necesidad de que el otro esté bien para yo estar bien, y entonces me termino atando a un vínculo o a una forma de relacionarme que es un poco en la línea de la codependencia. Entonces pensemos que esto nos puede llevar a veces a relaciones desequilibradas, donde Libra termina dando más de lo que recibe o permanece en situaciones que no son satisfactorias o que generan ruido o que nos hacen mal, ¿no? Entonces, en la obsesión por la forma se puede esconder esto del resentimiento no expresado o la sensación de vacío o la desconexión del deseo profundo, donde quedamos como, bueno, fragmentados. Y Liz Green lo plantea de una manera parecida pero diferente a la de Stephen Arroyo, y ella dice que cuando Libra no reconoce su agresividad, esta se disfraza de cortesía pasivo-agresiva o frialdad. Y entonces, ¿qué pasa con la bronca, con el deseo, con el impulso? Y bueno, muchas veces esto se proyecta, entonces el otro me hizo, me dijo, me maltrató, ¿y dónde está mi responsabilidad de hacerme cargo de mí y de poder poner ese límite, tener ese conflicto, ir a la confrontación? El otro es el egoísta, el otro es el dominante, ¿y yo quién soy? Esas son preguntas para hacernos, ¿no? Porque en definitiva la proyección nos muestra algo para integrar. Y siempre es así, nos pasa a todos los ascendentes, algo para integrar, algo que se proyecta afuera, que cuando lo podemos ver, lo podemos trabajar y trascender. Entonces, si el ascendente Libra nace buscando armonía, reflejo y vínculo, su evolución que le pide aprender de su opuesto complementario. Porque Aries representa el impulso vital, nacer, hacer, decidir y el coraje de actuar aunque haya conflicto, y después vemos qué pasa. El camino de la evolución del ascendente no es dejar de vincularse, sino vincularse sin perderse y sostener el vínculo sin traicionarnos. Cuando Libra integra Aries, entonces elegimos el vínculo, pero no lo necesitamos, lo elegimos. Somos claros sin herir, somos asertivos, decimos lo que nos pasa, leemos los hechos y no las interpretaciones. Podemos decir que no sin sentir culpa o sin sentir miedo. Y tomamos decisiones sin perder la sensibilidad, ¿no? Bueno, y fíjate, como cierre, me gusta siempre citar alguna carta para que terminemos investigando un poquito más, ¿no? Pero Britney Spears, que está, si prestás atención a su biografía, llena de conflictos su vida, ¿no? Porque es una chica que empieza cantando y se vuelve famosa muy, muy chica, y después termina en custodia del padre, con un montón de conflictos, con temas con consumos problemáticos, el conflicto como parte de su vida que se le proyecta afuera. Bueno, no la conocemos a Britney Spears, ¿no? No sabemos bien cuáles fueron las conversaciones a puerta cerrada. Pero acá vemos un poco eso. Ella es ascendente en Libra y tiene a Venus en Capricornio, ¿no? Entonces acá su ascendente responde a Venus en Capricornio. ¿Y dónde está Saturno? Acá Saturno está en Libra en conjunción a Plutón. Entonces hablamos de límites y relaciones de manipulación
presentes en su vida, pero que también han tenido que ver con la experiencia o el trauma de su cuerpo físico o limitaciones a su libertad. Saturno a veces trae limitaciones a la libertad cuando está en casa 1 o en casa 12. No necesariamente, hay que ver varias cosas, ¿no? Y en esta carta de Britney lo que podemos ver, bueno, pero esto para todos los ascendentes Libra, la casa 12 queda en Virgo, ¿no? Nada más que ella tiene a Marte en Virgo como una particularidad. A veces la casa 12 también forma parte de esta tríada que son la casa 4, 8 y 12, que son naturalmente casas de agua, hilos invisibles, inconscientes, memorias que nos tiran, a veces esta forma de actuar sin darnos cuenta. Que en Virgo tiene que ver con la atención al detalle, con la autoexigencia, con la perfección, con la crítica, como algunas palabras así que uno identifica inmediatamente con Virgo, ¿no? Pero Virgo es la asimilación más allá de todo y también el discernimiento. Y Marte en la 12, a veces la 12 representa como una sola palabra pérdida y Marte es la acción o la fuerza. Entonces la pérdida de la acción de discernimiento o la pérdida de la fuerza o la pérdida de la autoridad, ¿no? Que es un poco lo que se ve en gran parte de su historia marcada por esta limitación y este negocio que se cuenta. No sé, yo vi un documental, no sé vos si estás al tanto de la historia de ella, pero vi varias noticias de incluso muchos fans que pedían por su libertad, porque en realidad no se sabe bien cuáles fueron los arreglos donde ella queda privada de los hijos, de poder manejar su auto, de salir a la calle, de un montón de cosas. No perdamos de vista que somos más que un ascendente, un planeta, somos una cosa integral que funciona toda al mismo tiempo. Y bueno, quería dejarte algunas reflexiones, ¿no? Como para poder seguir trabajando sobre quiénes somos y estar en el mundo de la forma más pacífica y que mejor nos haga. Si te gustó el contenido, compartí, comentá, dale like y nos vemos por el resto del canal. Te dejo abajo, como te dije, el episodio de No me contrates donde hablamos de los vínculos y seguimos aprendiendo astrología. Nos vemos.